Yo compré una casa con un préstamo a 10 años. Hace 2 meses dejé de pagar porque ya cumplí el pago en 10 años de ese préstamo hipotecario, perdón. Pero desde el mes siguiente ya no debo pagar arriendo. Pero no, a pesar de que ya pagué el préstamo, me siguen cobrando arriendo en mi casa, de mi casa propia. 2 meses que ya pago. Si sigo pagando, ¿quién es el beneficiario? La empresa que me dio el préstamo. Es el mismo caso de Oleoducto. El país ya pagó por esa infraestructura. El tubo es nuestro, el petróleo es nuestro, pero nos cobran. Y Y esta efectivamente, empresa Jorge, recibe en cuarenta este y un cobro, millones de dólares. y justamente en este cobro, Jorge, que efectivamente ya debía haberse traspasado la operación al Estado ecuatoriano a principios del año 2024, ustedes han hecho un cálculo de 83 millones de dólares. Ese es el perjuicio que tiene actualmente ya por decisión de Daniel Noboa por no haber efectuado precisamente el traspaso de la operación del OCP al Ecuador. Efectivamente, vea, nos quejamos de que el gobierno dice no tengo plata para comprar chalecos, no tengo plata para dar a las universidades, no tengo dinero para el tema de educación, no hay dinero para salud, no se transfiere el IVA a profesionales y personas de tercera edad, no se transfiere recursos a las eh, prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales. Vea, ahí tiene un dinero que podría utilizar. En vez de darle a la empresa privada, asuma el Estado y quite todos los costos de operación, etcétera, etcétera, y le va a quedar un remanente que le va a servir para el desarrollo nacional. Pero ese no es el interés de este gobierno. El interés de este gobierno es fundamentalmente atender a sus amigos. El interés de este gobierno es lo que hemos señalado en muchas ocasiones. El gobierno sigue un brevario, sigue una doctrina, sigue un modelo económico de gestión. No es un gobierno malo, no es un gobierno ineficiente, es un gobierno que se apega a un modo de pensar en la administración pública. ¿Y cuál es su modo de pensar para la administración pública? Primero, disminuir el Estado, despidiendo personal, achicando las responsabilidades del mismo, en definitiva, reduciendo inversión pública para educación, para salud, etcétera, Jorge, estructurando, definiendo reformas estructurales que significan afectaciones a derechos en materia laboral, en materia comercial, en materia de producción, de tal manera que pueda facilitar los negocios de privados. En ese ámbito, Jorge, entonces, se mueve este gobierno. quien es representante portavoz del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, Jorge? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. El micrófono nada más. Buenos días, estimado Frank y audiencia de este importante medio de comunicación. Muchísimas gracias, Jorge, por haber aceptado la invitación. Y para hablar del OCP, hagamos un breve contexto. Hagamos un breve contexto de lo que ha pasado en los 3 últimos gobiernos, precisamente en el sector petrolero. Ustedes han sacado una sistematización en torno a lo que está pasando con el OCP y es importante tener este contexto. ¿Qué es lo que ha pasado, Jorge, de manera muy breve en estos 3 últimos gobiernos? Bien, en el tema del OCP debemos decirles que precisamente el 2023 concluía una operación que durante 20 años fue desarrollada por el sector privado y que se refiere al transporte de crudo desde el oriente hasta Esmeraldas. Efectivamente, el gobierno del presidente Lasso debió preparar
todas las condiciones necesarias para que el traspaso de operaciones, de activos, de bienes, se dé de manera ordenada y como dice el contrato de autorización de la construcción y operación de esta infraestructura. Cuando está a punto de terminar su gestión por este proceso de muerte cruzada, finalmente señaló que debido a las circunstancias políticas del país, simplemente dejaba en manos del próximo gobierno la decisión del OCP. Se habían estado desarrollando diversas mesas técnicas que analizaban los temas administrativos, políticos, ambientales, de carácter laboral, etcétera, y les dejaron simplemente para que el próximo gobierno decida. El gobierno de Noboa en diciembre estima que no existen condiciones adecuadas para la transferencia del oleoducto de crudos pesados al Estado y le pide a la Procuraduría General del Estado que desarrolle una acción que le permita suscribir un acta transaccional entre la OCP y el Estado ecuatoriano, mediante la cual mediante el cual se decide que se prorroga 6 meses más la transferencia del oleoducto de crudos pesados. Los diversos sectores sociales habían advertido desde mucho antes el que se debía haber hecho la transferencia sin ninguna dilación, que cualquier extensión significaba graves afectaciones al Estado ecuatoriano. Antes de irnos a las afectaciones, en un proceso de mediación se acordó prorrogar la fecha de transferencia y extender el plazo del contrato para el 31 de julio del 2024. Una vez que se produjo esto, fuimos convocados a la Comisión de Fiscalización y Control Político en la Asamblea Nacional, y en esta se nos informó que definitivamente no podían darnos información porque este tema se había convertido en reservado. En este país, todo aquello que no quieran que sepan su vecino le hacen reservado, de tal manera que no puede usted ya tomar ninguna información. La veeduría había hecho diferentes oficios, había hecho diferentes acciones para pedirle precisamente al Ministerio de Energía que le dé la información suficiente que le permita conocer y dar sus opiniones respecto a este proceso de transición. Jorge, de tal manera que desde el 19 terminó con esto de enero de este año, esta información es de carácter reservado, y lo que sabemos de este momento es que por haberse presentado un caso de fuerza mayor, ya no se transferirá el 31 de julio, sino el 18 de agosto. De tal manera de que por esta situación de fuerza mayor se va a transferir, dice el gobierno nacional, con fecha 18 de agosto. Habrá que ver si efectivamente esto se produce. Jorge, usted en la información que se ha enviado a algunos medios de comunicación en la página 7, precisamente en torno a lo que nos ha comentado, manifiestan que existe un gran negocio del OCP Ecuador S.A., que es la empresa privada a cargo del oleoducto de crudos pesados del país. ¿Por qué aseguran que existe un gran negocio o un gran negociado por parte de esta empresa privada? Bien, estimado Fran, ciertamente muchos califican a este gobierno por ineficiente, mentiroso, perverso, pero creo yo que estamos suficientemente grandes para decir que no precisamente es un gobierno de esas características. Sabe lo que hace. Tras de las decisiones que toma existen intereses económicos concretos. Vean, después de que se incrementó el precio de los combustibles, muchísimos sectores dijimos que el interés detrás de eso eran los importadores de combustibles. Inmediatamente se produjo el decreto 366, me parece que es el número,
mediante el cual se establece cero de impuesto a la salida de capitales para los importadores de gasolinas, diésel, GLP y derivados de hidrocarburos. ¿Quién era el beneficiario? Esos sectores, ¿no es cierto? Entonces, no hay maldad, hay interés detrás de una decisión. Y esto Respecto a se los podría sumar a que ya se eliminó el impuesto a la salida de divisa a quienes están en el negocio de la importación de los combustibles. Así es, así es, existe, el decreto está en vigencia y está circulando, está en la página web del gobierno ecuatoriano. Y efectivamente, cuando nosotros decimos que hay unos intereses detrás del OCP, decimos, este es un negocio, este es un negocio mediante el cual durante 20 años unos señores del sector privado cobraron una tarifa. Primero, construyeron el oleoducto, que costó alrededor de $1.500 millones. Una vez que construyeron el oleoducto, comenzaron el transporte de hidrocarburos. Este transporte de hidrocarburos se lo desarrolla a través del cobro de una tarifa. Yo quiero transportar tantos barriles, me cuesta tanto. Yo quiero transportar más barriles de petróleo, cuesta más. En definitiva, durante 20 años, desde el punto de vista absolutamente legal, un negocio en el cual el gobierno firmó para que en ese tiempo explote esta infraestructura una empresa privada, así lo hicieron. Pero el 19 de enero de este año debió haber pasado al Estado ecuatoriano. Como no pasó, nosotros hemos tomado los datos del Banco Central del Ecuador. ¿Cierto? ¿Y qué nos dice el Banco Central del Ecuador? Nos dice justamente Jorge, en promedio se transportó 206.650 barriles de petróleo por día. Esto significa que si sumamos en 6 meses lo que transportaron, significa que la tarifa que cobró el Estado ecuatoriano, que cobró el OCP, ¿no es cierto?, fue de $41 millones. Esto es el beneficio económico concreto. Si ustedes restan al costo de operación, que es de 1.37 por barril, decimos que le quedó en buen romance alrededor de $22 millones en este semestre. Le quedó a esta compañía solamente por la prórroga, por nada más. O sea, yo quiero hacer un símil aquí, estimada ciudadanía. Yo compré una casa con un préstamo a 10 años. Hace 2 meses dejé de pagar porque ya cumplí el pago en 10 años de ese préstamo hipotecario, perdón. Pero desde el mes siguiente ya no debo pagar arriendo. Pero no, a pesar de que ya pagué el préstamo, me siguen cobrando arriendo en mi casa, de mi casa propia. 2 meses que ya pago. Si sigo pagando, ¿quién es el beneficiario? La empresa que me dio el préstamo. Es el mismo caso de Oleoducto. El país ya pagó por esa infraestructura. El tubo es nuestro, el petróleo es nuestro, pero nos cobran. Y efectivamente, Jorge, recibe en este cobro, millones. Y justamente en este cobro, Jorge, que efectivamente ya debía haberse traspasado la operación al Estado ecuatoriano a principios del año 2024, ustedes han hecho un cálculo de $83 millones. Ese es el perjuicio que tiene actualmente, ya por decisión de Daniel Noboa, por no haber efectuado precisamente el traspaso de la operación del OCP al Ecuador. Efectivamente, vea, nos quejamos de que el gobierno dice no tengo plata para comprar chalecos, no tengo plata para dar a las universidades, no tengo dinero para el tema de educación, no hay dinero para salud, no se transfiere el IVA a profesionales y personas de tercera edad, no se transfiere recursos a las prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales. Vea,
ahí tiene un dinero que podría utilizar. En vez de darle a la empresa privada, asuma el Estado y quite todos los costos de operación, etcétera, etcétera, y le va a quedar un remanente que le va a servir para el desarrollo nacional. Pero ese no es el interés de este gobierno. El interés de este gobierno es fundamentalmente atender a sus amigos. El interés de este gobierno es lo que hemos señalado en muchas ocasiones. El gobierno sigue un brevario, sigue una doctrina, sigue un modelo económico de gestión. No es un gobierno mal, no es un gobierno eficiente, es un gobierno que se apega a un modo de pensar en la administración pública. ¿Y cuál es su modo de pensar para la administración pública? Primero, disminuir el Estado, despidiendo personal, achicando las responsabilidades del mismo, en definitiva, reduciendo inversión pública para educación, para salud, etcétera. Jorge, Definiendo estructuras, reformas estructurales que significan afectaciones a derechos en materia laboral, en materia comercial, en materia de producción, de tal manera que pueda facilitar los negocios de privados. En ese ámbito, entonces, se mueve este gobierno. Jorge, ¿cuál podría ser el perjuicio ya con esta nueva prórroga que ha dado el gobierno, que efectivamente primero dijeron que iba a ser el 31 de julio y ahora prácticamente para mediados de agosto? ¿Cuál podría ser la afectación si es que no se termina de revertir al Estado ecuatoriano el manejo del OCP? A ver, primero, la afectación tiene un carácter legal, ¿no es cierto? Nos parece que hay un acto comisorio del gobierno respecto a amarrar esta posibilidad de incorporar dineros al Estado para transferirle más bien al sector privado. Nosotros decimos que es necesario también pensar en algunos pendientes que tiene el OCP. Justo en los pendientes hay el tema de los pasivos ambientales. Jorge, la empresa a cargo, la empresa privada a cargo del OCP, ¿tiene que dejar subsanado todos los pasivos ambientales o eso ya podría hacerle cargo al Estado ecuatoriano cuando le hagan el traspaso? Cuando se discutía la construcción del oleoducto, primero se decía que no iban a haber pasivos ambientales. Finalmente se construyó el oleoducto y una de las cláusulas del mismo dice que el Estado ecuatoriano debe recibir el oleoducto sin pasivos ambientales ni pasivos de carácter laboral. Estos que se ocurren en el periodo de operación de la OCP, estos deben ser subsanados por la empresa administradora contratista del OCP, que se llama OCP Ecuador Sociedad Anónima. Esto es parte del contrato que suscribió el Estado ecuatoriano hace más de 20 años. O sea, tendrían que hacerse cargo, Jorge, por ejemplo, tendrían que hacerse cargo, por ejemplo, de la erosión del río Coca y de lo que está actualmente afectado por ese tramo, el oleoducto de crudos pesados. Tendría que nosotros consideramos que tiene que hacerse cargo en el tema técnico concretamente de dos temas. Uno, aquel que tiene que ver con la restricción del diámetro del oleoducto, que hoy está en 20 pulgadas en un tramo, aunque lo correcto era 34 pulgadas, ¿cierto? En el sector de regresión regresiva entre la estación Cayagana y Sardinas, entre el kilómetro 95 y 99, existió una ruptura en la cual la empresa señaló que no tenía disponibilidad de tubería de 34 pulgadas, por lo tanto colocó una tubería de 20 pulgadas. Eso, en el sector de Piedrafina, entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, debe ser solucionado por la empresa contratista. Este es un problema que
de acuerdo a las cláusulas contractuales, debe estar dado por ellos. Lo propio, el tema de la variante en la ruta del oleoducto en el sector de la regresión regresiva. Señalemos que la regresión regresiva es un proceso en el que se va debilitando las paredes de los ríos y va subiendo su lecho. De tal manera, este tema de los variantes de la ruta del oleoducto que han sido advertidos desde hace varios años, no es una advertencia de ahora, que se tienen estudios geológicos, que se tienen estudios técnicos respecto a cuál debería ser la ruta adecuada, en la cual se solucionaría además el sistema de oleoducto transecuatoriano, SOTE, y también el poliducto Chuchuquinquito. Se debería, en el caso concreto de OCP, asumir por la propia OCP. Ahí están los puntos de discusión sobre los cuales estos pendientes que son calificados como fuerza mayor por parte de la empresa OCP son los que generaron precisamente el conflicto que llevó a mediación. Pero lo interesante es de este rato que ni usted ni yo, ni la ciudadanía en general, sabemos cuál es la postura del Ecuador respecto a este tema, ¿cierto? Ahí está. Y entonces seguramente ya saldrán muchísimos analistas a decirnos, vean, como hay estos dos temas pendientes y como no tenemos dinero, ¿cierto? Entonces tiene que hacerse cargo una empresa privada para que ella dé la solución a este tema. Nosotros le decimos de manera diáfana y transparente, nosotros le decimos que expresaremos en los tribunales necesarios, en los tribunales de justicia, que se puedan acceder en la exigencia de que estos dos temas deben ser solucionados necesariamente por la compañía OCP Ecuador Sociedad Anónima, a más de los temas de carácter laboral que deben estar saneados absolutamente. El tema de carácter laboral que se refiere al no pago de utilidades a trabajadores, a ex trabajadores de OCP en el año 2004-2005. Entonces, ahí eso debe solucionarse definitivamente. Antes de ir a los... Es un problema que... antes de ir a los pasivos laborales, justo uno de los aspectos que habían enfocado es que, por ejemplo, se ha utilizado tan solo el 45% de la capacidad operativa en el primer trimestre del 2024, en la página 6 de su documento. Jorge, ¿qué significa esto para el país que tan solo el 45% de la capacidad operativa haya sido efectuada en el primer trimestre del 2024? Y históricamente no es que se ha ocupado más allá del 45%, históricamente tenemos una suerte de un 33% de ocupación de la capacidad operativa, que tiene dos razones. La primera, las compañías que auspiciaron la construcción del oleoducto de fluidos pesados en su oportunidad dijeron maravillas. Vamos a transportar petróleo crudo de este sector. Dijeron, yo pongo tanto, tú pones tanto, aquel ya pone tanto. 7 compañías se sumaron en esa ocasión para lograr este contrato que, de acuerdo a los estudios de muchísimos economistas y técnicos en la materia, se triplicó en cuanto al costo verdadero, y no otorgándole a los militares, al cuerpo de ingenieros del ejército. Se otorgó a una empresa privada, triplicando el costo. Pero volviéndome al tema, muchísimas empresas que operaban en el sector petrolero dijeron, nosotros ponemos el petróleo. Pero estas empresas durante todos estos años no hicieron las inversiones suficientes para lograr que el oleoducto de crudos pesados opere con la capacidad de 450,000 barriles que tenía previsto y para que se construyó. El segundo elemento por el que no se puede transportar esta cantidad de petróleo es porque la tubería no permite, precisamente por este corte que existe entre el kilómetro 95 y 99, este corte en el diámetro de la tubería no permite el paso de este hidrocarburo. Por lo tanto, son dos elementos. Uno, el que no se produjo la cantidad de petróleo que dijeron las compañías privadas. Y segundo, el que hubo esta reducción en la capacidad
de bombeo del OCP por la restricción del diámetro del ducto. Para seguir avanzando y en torno en este momento a lo que sería en torno a la capacidad de bombeo también que ustedes nos enviaron en la página 9. ¿Cuál es la disminución de la capacidad de bombeo del OCP por lo que nos había comentado del diámetro del oleoducto? Vamos con la graficación también para que la ciudadanía le comprenda lo que está pasando actualmente con el oleoducto de crudos pesados. Efectivamente, entre la estación Cayagana y la estación Sardinas, entre el kilómetro 95 y el 99, ¿no?, se produjo primero una ruptura. El 7 de abril de 2020, la empresa señaló que se desencadenó la ruptura de la tubería fue por la erosión del cauce del río Coca, el lugar del accidente, la cascada San Rafael en el cantón Quijos, que de acuerdo a los expertos es uno de los puntos más álgidos debido a lo inestable geológicamente. Es un sitio propenso a deslizamientos de tierra y erupciones volcánicas. En el 2022, el 28 de enero, se produjo la ruptura del oleoducto. Estos procesos hicieron que la empresa tenga que reparar precisamente esta parte del oleoducto que se rompió. A ese momento no existía disponibilidad de tubería de 34 pulgadas, como es la tubería que existe en la OCP. Y entonces se decidió solicitar a préstamo a Petroecuador tubería de 20 pulgadas. Esta tubería de 20 pulgadas fue colocada y obviamente si reduce el diámetro del oleoducto, dificulta el paso de hidrocarburos por este sector y obviamente la operación también baja en cuanto a su capacidad de bombeo. Esto es lo que se produjo. Evidentemente, el tema fundamental de no transporte de hidrocarburos de la capacidad que estuvo prevista en el oleoducto tiene que ver no solamente con esta ruptura, como dije antes, sino también por la falta de producción del país en esas cantidades que establecía las previsiones que en el 2001 se hicieron para la construcción de esta importante infraestructura. En torno a los pasivos laborales, Jorge, son cerca de 340 ex trabajadores del OCP que exigen cerca de 28 millones de dólares. Jorge, esto debería de ser subsanado por la compañía privada a cargo del OCP antes de que se traspase al Estado ecuatoriano. Vea, estimado Fran, si usted me vende su medio de comunicación y no le ha pagado a los trabajadores que tenía usted, a los compañeros, ¿debo asumir yo o usted? Debe asumir usted, ¿no es cierto? Lo mismo, la operación estuvo en manos de la OCP. Si la operación estuvo en manos de la OCP y no fueron capaces, no por alguna artimaña legal, jurídica, no pagaron utilidades a trabajadores del OCP, a 340 trabajadores, esas utilidades tienen que ser canceladas por OCP y punto. Le pregunto, Jorge, porque si en todos estos años... Le pregunto, Jorge, porque si en todos estos años no se ha logrado subsanar ese pasivo laboral, ¿cómo podríamos pensar que ya en prácticamente un mes lograrían subsanar esto la empresa privada, la empresa Ecuador Sociedad Anónima, OCP? La fuerza, la unidad, la lucha de los trabajadores no concluye. Recuerde usted el caso de Pilsen. 16 años de lucha, trabajadores muertos, viudas llorando. Finalmente, en este año pagaron utilidades que se debían desde hace 16 años. Por lo tanto, OCP no morirá seguramente si no sigue con este contrato.
deberá seguir la lucha de los trabajadores y en esa acompañaremos desde los diferentes sectores populares y sociales para que se cumplan los derechos de los trabajadores, esto es, debieron recibir unas utilidades en determinada cantidad y estas tienen que necesariamente pagarse. Pero esto significa para esos trabajadores una lucha perenne, una lucha en la cual no solamente van a estar ellos, seguramente estarán otras instancias, otros sectores de la sociedad. Jorge, ¿cuál podría ser el futuro del OCP, del oleoducto de crudos pesados del Ecuador? ¿Qué es lo que se puede vaticinar? Ustedes han planteado 5 escenarios. ¿Cuál sería el más idóneo y cuáles serían los 4 restantes? Nosotros decimos como Frente de Defensa Petrolero que el primer escenario debería ser la operación del OCP a cargo de la empresa pública. Este es el primer escenario en el que nos respaldamos por la experiencia que tiene el Petroecuador en transferencias de infraestructuras petroleras y en operación de infraestructuras similares a esta. Este es el primer elemento. Segundo elemento, ¿por qué creemos que debe estar a cargo Petroecuador? Porque se trata de una infraestructura estratégica para el país. No es la tienda de la esquina, no es la caramelera de chocolates, es una infraestructura de la cual depende la economía nacional. Por lo tanto, creemos que al tratarse de una infraestructura estratégica, es obligación del Estado asumirla. Y finalmente creemos que siendo un negocio en marcha, no es un negocio que está decayendo, no es un negocio que está con pérdidas, no es un negocio que está en soletas, es un negocio en marcha. Por lo tanto, tiene los recursos para que organismos internacionales, compañías internacionales puedan prestar el suficiente recursos económicos, si así se requieren, para la operación. Adicionalmente, creemos que el país ahorraría costos que le sirven para otras circunstancias. Jorge, el plan diseñado pero por el Ministerio de Energía que se conoció oficialmente, Jorge, se incluye la reversión del OCP, dice. Jorge, pero usted cree que tenga la capacidad Daniel Noboa, el régimen de Daniel Noboa, para efectuar esta transferencia del OCP. ¿Cree que tenga el personal y la probidad en torno a un tema tan delicado como el petróleo del Ecuador, que hemos visto cómo se ha venido de más a menos, y sobre todo en estos últimos 6 meses que prácticamente ya producimos a duras penas 300,000 barriles de petróleo diarios? Jorge, ¿cree que Daniel Noboa y el régimen en general está en la capacidad de hacerlo? Efectivamente, este régimen tiene una incapacidad administrativa de gestión, pero quienes hacen esto son los técnicos de Petroecuador. Yo tengo la esperanza de que estos técnicos asuman esta responsabilidad y este reto. Pero evidentemente tengo mis dudas, por eso cuando envié esta información digo CP incertidumbres, ¿no es cierto? Hay incertidumbres y desafíos. Hay esta incertidumbre real. En 32 meses, 11 gerentes generales de Petroecuador, y seguramente este que le nombraron hace pocos días, seguramente va a salir, ¿no? Entonces ya serían 12 o 13, 15 gerentes de exploración y producción, etcétera, permanentes. Varios gerentes están con procesos judiciales. Los ministros, hemos tenido infinidad de ministros, desde aquellos que eran expertos petroleros ligados a empresas transnacionales, hasta aquellos que no conocían nada y otros que simplemente fueron acusados de sabotaje. Ciertamente este gobierno no solamente que tiene una visión cerrada alrededor de un modelo de carácter neoliberal, de un modelo que está fracasando en el país, ¿no es cierto?, sino que también no cuenta con con técnicos ligados a su pensamiento, no cuenta con estos. Por lo tanto, creemos que debe pasar esta amarga realidad
lo más rápido posible. Y por eso es que decimos también, estimado Frank, que el OCP no es el único tema aquí del país. Este es uno de los temas y sobre el cual debemos seguir insistiendo, pero tenemos que sumar todos los demás temas. La falta de recursos para educación, la falta de recursos para salud, la falta de producción desde el Estado, la falta de obra pública. Que sin duda alguna, Jorge, podríamos tratar en futuras oportunidades. Con esto, de tal manera que... Jorge, sin duda alguna podríamos tratar esos temas a profundidad en futuras oportunidades. Por cuestiones de tiempo, Jorge, ¿cuál sería el peor escenario del OCP dentro de los 5 que ustedes han planteado y que está graficado en pantalla? ¿Cuál sería el peor escenario que le podría pasar al OCP? El peor escenario es que se prorrogue el contrato sin ninguna otra condición. Es el peor escenario. De tal manera de que el día 17 de agosto, 15 de agosto, nos diga el ministro, señores, hemos decidido una nueva prórroga hasta que concluya este gobierno. Y además, esto hemos celebrado una Capilla Sixtina para que nadie sepa de qué se trató. Ahí los sectores populares tenemos que levantar mucho más fuerte. Y en eso podría estar involucrado también los tratados bilaterales de inversión, que todavía no se ha dado la normativa para ya eliminar esa figura de por sí de nuestras leyes y de nuestra Carta Magna. Que bueno, en la Carta Magna ya nos dice que no se puede realizar eso, pero hay una consulta popular que rechazó los tratados bilaterales de inversión, el CIADI, y nosotros vemos que, por ejemplo, Occidental se llevó poco más de $1.000 millones del país porque nosotros firmamos estos tratados bilaterales de inversión. Jorge, ustedes como Frente Petrolero Ecuatoriano, ¿creen que pueda extenderse este contrato del OCP con la empresa privada para poder garantizar eso en un futuro y quizás venga un gobierno y diga, sí, ya tiene que pasar a manos del Estado, pero se aplique nuevamente estos tratados bilaterales de inversión? Los empresarios, las transnacionales, quienes están ligados a esta opción neoliberal, no dudarán en hacer lo que sea. Fueron capaces de invadir una sede diplomática, son capaces de invadirle al país con nuevas opciones para imposibilitar que bienes del Estado pasen al Estado, bienes del Estado en manos privadas pasen al Estado. Yo creo que este gobierno va a seguir con su modo de actuar que hasta ahora ha tenido. Esto es favorecer intereses privados y esperar inclusive demandas de carácter internacional. Esperamos que en la Asamblea Nacional exista la suficiente fuerza de parte de la Comisión de Control Político, Fiscalización y Control Político. Esperamos que exista la suficiente fuerza para invitarle al ministro y además, en un momento determinado, si se producen temas como estos, censurarle, destituirle y censurarle al ministro de Energía en este momento y detener efectivamente con acciones concretas desde la Asamblea este atraco al país. ¿Qué es lo que podría hacer la Contraloría? Y ustedes habían planteado desde la Veeduría Ciudadana una acción. ¿Qué es lo que podría hacer el ente controlador como es la Contraloría General del Estado? Nosotros decimos que Contraloría, como la justicia, son expeditas cuando les interesa. Pero si siguen el trámite burocrático normal, seguramente vamos a tener para el próximo año, para después de varios años, decisiones respecto a responsabilidades civiles, penales y de otro carácter de parte de Contraloría. En todo caso, la Veeduría Ciudadana ha solicitado un examen especial de todo este proceso. Esperamos que también la Asamblea Nacional así lo haga y otros sectores sociales. Creo que cada momento, cada vez van ampliándose los actores que se van sumando a esto que hemos denominado una causa común, a esto que creemos que los medios de comunicación como el suyo van a juntarse, esto es,
a desarrollar una campaña regresiva para advertirle al Estado que está próximo el 31 de julio para que transfiera al Estado el OCP. Antes de finalizar, y como ya es una costumbre, Jorge, ¿cuál sería la otra verdad de esta prórroga que ha dado el gobierno de Daniel Noboa en torno al OCP, al oleoducto de crudos pesados del Ecuador, que ya debería de haber traspasado al Ecuador? Quiero repetir lo que decía un analista ecuatoriano, Augusto Tandazo. Se quiere repetir el atraco del siglo renovando el contrato del oleoducto de crudos pesados OCP. El pueblo no lo permitirá. Han sido las apreciaciones de Jorge Cáceres, portavoz y representante del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates. Gracias.